¿Qué es el gabinete? El gabinete en una PC es la caja o carcasa que contienen todos los componentes internos del ordenador, como la placa base, la CPU, la tarjeta gráfica, los discos duros, la fuente de alimentación y entre otros. También proporciona protección y refrigeración para estos componentes. ¿Cuál es el gabinete más famoso? El gabinete más famoso puede ser subjetivo dependiendo de diferentes criterios como la popularidad o la calidad del rendimiento. Sin embargo, algunos de los gabinetes más populares y bien valorados por los entusiastas de las computadoras incluyen marcas como NZXT, Corsair, Cooler Master y Fractal Design, entre otros. Cada marca ofrece una variedad de modelos con diferentes características y estilos para adaptarse a las necesidades y preferencias de los usuarios. ¿Para qué sirve el gabinete? El gabinete en una computadora sirve principalmente para tres propósitos principales. El primero, protección. Protege los componentes internos del polvo, la humedad y los daños físicos externos que podrían afectar su funcionamiento. Segundo, organización. Proporciona un espacio estructurado para instalar y organizar los componentes internos de la computadora. 3. Refrigeración. Facilita la circulación de aire a través de la carcasa para mantener los componentes internos frescos y evitar el sobrecalentamiento. Los componentes principales que se encuentran dentro del gabinete de PC son placa base o motherboard, procesador o CPU, memoria RAM, discos de almacenamiento que se clasifican en dos: HDD, que es el disco duro, SSD, que es la unidad de estado sólido, tarjeta gráfica o GPU, cuenta de alimentación, PCU, unidad óptica, que pues esta es opcional, que es la que se utiliza para leer los CDs o DVDs o Blu-rays. Sistemas de refrigeración, que por ejemplo son los ventiladores, disipadores de calor y la refrigeración líquida. También están las tarjetas de expansión, que también son opcionales, y los cables y los conectores, el panel frontal. La motherboard, también conocida como placa base o tarjeta madre, es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. La motherboard también es uno de los componentes más importantes a la hora de montar un ordenador. A esta pieza se conectan elementos esenciales para que un ordenador funcione a pleno rendimiento, como la memoria RAM, la CPU, los discos duros y la fuente de alimentación. La motherboard cuenta con un software básico como BIOS que le permite cumplir con sus funciones. Su función principal es actuar como el circuito principal que conecta y comunica todos los dispositivos y componentes conectados a ella. Facilita la comunicación entre los dispositivos y coordina los flujos de datos. Los procesadores de computadora han evolucionado constantemente desde la invención de la primera unidad de procesamiento en la década de 1970. A lo largo de las décadas hemos visto avances significativos en términos de velocidad, eficiencia y capacidad de procesamiento. Por ejemplo, Intel lanzó su primer procesador comercial, el Intel 4004, en 1971, y desde entonces ha seguido lanzando nuevas generaciones con mejoras sustanciales. AMD también ha sido un actor importante en la evolución de los procesadores, compitiendo con Intel y ofreciendo innovaciones propias. En resumen, la evolución de los procesadores ha sido continua a lo largo de los años, con avances significativos en las capacidades de procesamiento y eficiencia energética. Hoy les vengo a hablar del almacenamiento del computador. El almacenamiento del computador es un componente esencial, el cual se encarga de guardar datos e informaciones. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el almacenamiento es lo más importante del computador, el cual guarda toda la información que nosotros buscamos en el historial y nos sirve para todo. Existen varios tipos de almacenamiento que se utilizan comúnmente en las computadoras, cada uno de sus propias características y usos específicos, el cual está el disco duro. Las características del disco duro son las que utilizan los discos magnéticos giratorios para almacenar datos
e información. ¿Cuáles son las ventajas del disco duro? Las ventajas son que tienen gran capacidad de almacenamiento y costo de gigabytes relativamente bajo. ¿Cuáles son las desventajas? Que son más lentos que las unidades de estado sólido y son más susceptibles a daños físicos. Unidad de estado sólido. Las características de unidad de estado sólido son las que almacenan datos en chip de memoria flash. Las ventajas de esta es que van mucho más rápido que los HDD, los cuales son más resistentes a golpes y vibraciones. ¿Cuáles son las desventajas? Es que usan el precio por gigabytes más alto que los HDD. 3. Unidad de estado sólido no volátil express. ¿Cuáles son las características? Es una versión avanzada de los SSD que utilizan la interfaz PCLE para mayor velocidad. ¿Cuáles son las ventajas? Es que la velocidad de lectura y escritura son extremadamente rápidas. Las desventajas es que pueden ser más costosas que los SSD estándar y quiere una placa con base compatible. También está la memoria flash. Las características de la memoria flash son las que utilizan memorias para el almacenamiento portátil y de tamaño reducido. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que son portátiles y no requieren almacenación externa y son duraderas. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que tienen la capacidad de almacenamiento ilimitada en comparación con HDD y SS, o sea que no son muy buenas para eso. Y por último tenemos el almacenamiento en la nube, el cual se caracteriza por almacenar los datos en servidores remotos accesibles a través de internet. Las ventajas de esta es que tienen accesibilidad desde cualquier lugar con conexión a internet y escalabilidad. ¿Cuáles son las desventajas? Es que dependen de una conexión a internet y posibles preocupaciones de seguridad. Cada uno de estos almacenamientos tiene sus aplicaciones específicas dependiendo de las necesidades del usuario, de la velocidad, capacidad y portabilidad del costo. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria de acceso aleatorio es la memoria de la computadora que almacena la información que un programa necesita mientras se ejecuta. La RAM se utiliza para almacenar información que debe usarse rápidamente. Esto significa que abrir muchos programas, ejecutar varios procesos o acceder a varios archivos simultáneamente sean procesos que probablemente usan mucha RAM. Las primeras memorias RAM de estado sólido fueron creadas por Intel en 1969. Eran de estado sólido, que significa que son chips en lugar de placas o discos magnéticos. Funcionamiento de los ventiladores. En una computadora los ventiladores funcionan de la misma manera que los ventiladores normales, pero están específicamente diseñados para enfriar componentes electrónicos, están conectados a la placa base o a una fuente de alimentación, y su velocidad puede ser controlada por el sistema dependiendo de la temperatura de los componentes. Tipos de ventiladores de computadora. Ventiladores de CPU. Enfriadores específicos para el procesador. Puede ser de aire con un disipador de calor y un ventilador. O de líquido con una bomba que circula el líquido refrigerante a través de un radiador. Ventiladores de carcasa. Montados en la caja de la computadora para mover el aire dentro y fuera del chasis, ayudando a mantener una temperatura estable en todo el sistema. Ventiladores de GPU. Incorporados a la tarjeta gráfica para enfriar el procesador gráfico y los componentes circundantes. Ventiladores de PCU, integrados en la fuente de alimentación para disipar el calor generado por la conversión de energía. Ventiladores de discos duros opcionales, pero a veces se utilizan para enfriar discos duros en configuración de alto rendimiento. La importancia y beneficio de estos.
La prevención de sobrecalentamiento mantiene la temperatura de los componentes dentro de límites seguros, evitando daños. Rendimiento óptimo. Componentes como la CPU y la GPU pueden mantener su rendimiento máximo cuando están bien refrigerados. Durabilidad del hardware. Prolonga la vida útil de los componentes electrónicos al reducir el estrés térmico. Estabilidad del sistema. Minimiza los reinicios inesperados y los fallos del sistema causados por el calor excesivo. ¿Qué es una fuente de poder para PC? Las fuentes de poder tienen una función principal dentro de una PC. Es la de convertir la corriente alterna que ingresa por los tomacorrientes a corriente continua. Y esta energía, la cual se distribuye por todos los circuitos y componentes de la PC para iniciar el funcionamiento adecuado. Tipos de fuentes de poder para PC. Existe una amplia variedad de fuentes de poder para PC con características de tamaño, dimensiones y niveles de potencia dependiendo de las necesidades específicas de cada equipo y la energía requerida para su correcto funcionamiento. Los dos tipos principales de fuentes de poder para PC son AT y ATX. Las fuentes de poder AT han sido más utilizadas desde hace muchos años. Las partes de estas PSU de tipo AT son el ventilador, el conector AT, el interruptor mecánico, el conector de suministro, el conector de 4 terminales Molex y Berg, el selector de voltaje y el conector de suministro a otros elementos.